clase. Y como les decía al inicio de esta clase, vamos a grabar la clase para que se quede en YouTube, porque también tenemos una primicia de que pues, más personas nos escuchan vía YouTube, nos han escuchado de Bolivia, nos han escuchado de Colombia, y pues gracias a Dios que se permite abrir también toda esta parte de la bendición que tenemos en Restauración Centro para más personas, ¿no? La verdad es que si nos pudiéramos poner a pensar un momento, que siempre hay personas que más lo necesitan, ¿no? Y siempre hay necesidad en alrededor de nuestras vidas, alrededor de nuestras casas, y sabemos que Dios es bueno y que en esta carpeta que estamos viendo, la cuarta carpeta, justamente viene un nombre muy peculiar de la carpeta que se llama Conociendo a Dios. A lo largo de esta carpeta, pues hemos estado viendo que conocemos puntos específicos de lo que es Dios, que es un Dios bueno, es un Dios justo, es un Dios fiel, es un Dios que ha estado con nosotros. Tenemos prácticamente el temario ya lleno y pues sabemos que lo que Dios nos da es esa bendición de que si el día de hoy estamos conectados y si el día de hoy estamos viendo la clase, sabemos que Dios nos hablará en esta mañana. Así que vamos a orar, vamos a presentarle este tiempo a nuestro Dios y a decirle al Señor que Él tome el control de la clase. Entonces, vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias en esta preciosa mañana. Señor, te damos gracias porque permites estar delante de ti, Señor, y sabiendo que lo que tú tienes para nuestras vidas es una bendición sin igual, Señor. Tú quieres de nuestras vidas, Señor, lo mejor. Y tú siempre, Señor, nos enseñas semana con semana, día con día, Señor, entre semana en las transmisiones, Señor, en cuartos de oración, en cualquier actividad que estemos haciendo en Restauración Centro, nos enseñas que la comunión contigo es importante para poder saber que tú nos bendices, Señor. Gracias porque tú nos prometiste en este año 2025, Señor, que tú nos ibas a bendecir, pero que también seremos de bendición, Señor. Y nos hablamos muy fuerte también el viernes, Señor, de que no debemos de estar nunca hartos, Señor, de la bendición, porque tú eres el único que nos permite, Señor, tener los recursos, nos permites tener cada una de las cosas que nosotros tenemos en nuestra vida, nos permites tener a nuestra familia, Señor, y te pedimos que tú siempre nos guardes, que tú siempre nos hables y que tu precioso Espíritu Santo no se aparte nunca de nosotros. En esta hora, Señor, te pido que tú seas dando la clase, Señor, como siempre, y como todos tenemos costumbre, Señor, de saber en esta clase. Siempre, Señor, yo me siento como un alumno más para que tú seas dando la clase, para que tú seas abriendo el entendimiento de cada uno, Espíritu Santo, para que ellos sean depositados, Señor, con la palabra fresca, la palabra tuya, Señor, que la mayor parte de las veces se confirma en las siguientes predicaciones de este domingo. Y si no se confirman estas predicaciones del domingo, se confirman 3 semanas, Señor. Así que te damos gracias por esto, porque siempre, Señor, que te ponemos a ti como el único que presenta la clase, sabemos que tendremos una respuesta y un respaldo de tu palabra. Señor, te damos gracias, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bueno, ahora sí, damos bienvenida a todos los que se están conectando. Bienvenidos, amigos, Dios los bendiga. Y pues vamos a recordar lo que vimos la clase pasada, ¿no? De hecho, vimos los beneficios de la fe, fue un tema muy rápido, en el cual nosotros cuando hablamos de la fe, vemos que es inevitable hablar de beneficios, los cuales siempre se van a traducir en bendiciones, las cuales son otorgadas por Dios al creerle en lo que va a decir que hace, ¿no? Entonces Dios es un Dios que si promete, es un Dios que cumple, ¿no? Y hay incluso un versículo que dice, es que prácticamente Él no es hombre para estar mintiendo, entonces lo que sabemos de parte de Dios es que si Él lo dijo, Él lo va a cumplir, pero siempre y cuando nosotros cumplamos con unos requisitos especiales, porque de hecho también veíamos a lo largo del caminar en la iglesia que la bendición o la promesa que Dios da en cada una de las cosas, había una serie que se llamaba Las promesas de Dios, dice que sí, en Él son amén, pero también es por medio de nosotros. Entonces, sabemos que si Dios lo dijo que lo iba a hacer, lo va a hacer, pero también tiene que ver nuestra participación, ¿no? Tenemos que siempre cooperar con lo que Dios dice y ahí es cuando la promesa se cumple, ¿no? Y vemos que según los teólogos, la Biblia tiene más de 6,000 promesas, las cuales hoy en día podemos alcanzar gracias al sacrificio que hizo Jesús por nosotros.
El creerle siempre va a ser un reto porque pues la humanidad que hay en nuestras vidas siempre va a querer como solucionar por sí mismo las cosas y pues las promesas también pueden tardar y nuestro corazón no puede o no estar listo para saber que llegará en su debido tiempo, ¿no? Debemos que siempre recordar, la clase pasada decíamos que sus tiempos son diferentes. De hecho, está estipulado que nosotros estamos en el famoso tiempo Cronos y pues Dios se maneja por el tiempo Kairos. Entonces, nosotros tenemos que buscar que siempre nuestro tiempo esté alineado con Él y saber que lo que estamos pidiéndole vaya dentro de sus tiempos, ¿no? Sabemos que muchas veces puede ser esa frustración, pero en Hebreos 10:36 nos dice que es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, se obtenga la promesa a su debido tiempo, porque muchas veces queremos nosotros como cristianos acelerar la bendición cuando Dios está trabajando nuestra paciencia, ¿no? Entonces, además de que sus tiempos son diferentes, veíamos que nuestra imagen delante de Dios siempre debe ser con las mejores vestiduras, buscando que la obediencia y la santidad nos vista completamente en nuestra vida y busque también cubrir a nuestra familia. Vemos que Dios bendice, pero también requiere que escuchemos su voz y requiere que tengamos una comunión con Dios de forma continua. De hecho, esto es muy impresionante porque antes de que estuviera el temario, antes, más bien, antes de que estuvieran las predicaciones de este año, las series de este año, pues este temario ya existía, ¿no? Entonces vemos que uno de los beneficios de la fe, pues primero que todo es la comunión con Dios. Y hay una serie en este domingo, más bien sí, creo que sí. Hay una serie en este 2025 que se llama Comunión con Dios, si no me equivoco es el día miércoles. Entonces, vemos que Dios es un Dios que confirma su palabra y que nosotros necesitamos tener una comunión para poder acceder a un beneficio por creerle, ¿no? En este caso, lo que hizo Abraham y por lo cual está basada la palabra anual, sabemos que Dios nos va a bendecir, pero en este caso, Abraham le creyó. Abraham le creyó para que pudiera tener la oportunidad de que primero que todo también su hijo naciera por medio de Sara y que iba a tener la oportunidad de bendecir y que Dios los va a bendecir. Entonces, en este caso sabemos que requiere una comunión con Dios de forma continua y sobre todo creerle, ¿no? Y que el creer en Dios siempre saber que tiene el control y que su bendición llegará por nuestra confianza y nuestra obediencia permite enfocarnos correctamente para que podamos entender que el buscar primeramente el reino de Dios y su justicia nos añade bendiciones que no estamos persiguiendo. La clave siempre será buscar a Dios sin interés de nada. Y de hecho veíamos que, pues obviamente, si nuestra obediencia y nuestra fe están sincronizadas, solamente debemos ejercitar la paciencia sabiendo que Dios hará su obra de acuerdo con su soberanía y de acuerdo con su amor. Debemos saber que lo que Él sabe que nos va a ayudar a nosotros y lo que no sabe que nos va a ayudar a nosotros, pues es lo que va a evitar que pase en nuestras vidas. A pesar de que a lo mejor nosotros podamos saber que es bueno, Dios sabe si estamos listos para esa bendición o si aún falta un proceso en nuestro corazón para que esa bendición que nosotros consideramos que es buena se vuelva dañina en un futuro. Dios siempre verá a futuro y Dios siempre querrá lo mejor en nuestras vidas. Es por eso que Dios va a ejercitar nuestra paciencia para saber si estamos listos o no para esta bendición. Entonces, también nosotros debemos de guardar nuestro corazón del menosprecio que podemos generar en nuestra vida por creer que no merecemos las bendiciones por nuestras acciones, por el pecado o por simplemente no sentirnos suficiente para poder guardar su palabra, suficiente para poder nosotros cuidar a nuestra familia, suficiente para poder saber que pues obviamente somos seres humanos y que nunca vamos a ser suficientes, pero por medio de la gracia y por medio de la misericordia, siempre vamos a buscar que su palabra esté en nuestras vidas en todo tiempo. Le vamos a recordar que Jesús nos ha lavado con su sangre y que eso va a ser suficiente para poder ser aceptables delante de Él, para poder recibir las bendiciones que están en la Biblia. Y por eso es que nosotros decimos, bendita adopción, porque nosotros fuimos injertados, no somos pueblo de Israel, pero podemos acceder por medio de la cruz del Calvario a estos beneficios que Dios nos da por creerle.
Y un tema 1.20, el cual vamos a iniciar el día de hoy, es el plan de beneficios. El beneficio por tener una fe delante de Dios tiene un plan completo, tiene un plan absolutamente perfecto en el cual sabemos que Dios sigue bendiciendo a la gente, Dios sigue bendiciendo a sus hijos, Dios sigue bendiciendo al pueblo de Dios, Dios sigue bendiciendo a Israel. Y para eso debemos de saber que hay un plan específico por el cual nosotros podemos buscar que esos beneficios nos alcancen. Ojo, aquí obviamente podemos empezar a desarrollar con nuestra imaginación o con nuestro pensamiento que ese plan de beneficios pueden ser nada más bendiciones materiales, pero es totalmente lo contrario. Nosotros debemos de saber que para que nosotros conozcamos el plan de beneficios de Dios, debemos siempre recordar que en la Biblia ya podemos encontrar un plan de beneficios. Y si nosotros no lo recordamos, para que no se nos haga complicado, tenemos que solamente recordar lo que Dios nos dio como palabra anual en Restauración Centro en el 2024. Y sí, en este caso, debemos de saber que todo lo que es de Dios es nuestro. Y esto es parte de un plan de beneficios, porque nosotros debemos de saber que si tenemos una bendita herencia por medio de una permanencia en Dios, nos va a dar la clave para acceder a todas las bendiciones y beneficios que tenemos en nuestro Dios. Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios que si Él lo prometió, Dios lo va a seguir manteniendo. Y para esto necesitamos nosotros leer Salmos 103 del 1 al 2. Y dice su palabra, de hecho ahorita estaba yo ensayando para el primer servicio de la alabanza y prácticamente está ad hoc y por eso es que siempre doy gracias a Dios porque su palabra se confirma. Nosotros obviamente no tenemos injerencia para escoger los cantos, pero Dios ya los escogió de antemano. Los ensayamos a casi semana vencida y va a tratar mucho la primera predicación de esto. Por eso es que les pido que si ustedes tienen la oportunidad, se puedan conectar porque dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Si nos ponemos a leer Salmos 103 completo, vamos a poder ver que hay una riqueza muy grande de parte de Dios en todo lo que nosotros podemos leer, en todo lo que nosotros podemos leer, perdónenme, todo lo que nosotros podemos leer en este salmo. ¿Por qué? Porque en este caso David, pues plasma en estos versículos, es una especie de poesía en el cual pues sabemos que era una gratitud de parte de él hacia Dios. Y pues para recordarle, en este caso, pues él ya era un rey. Él necesitaba plasmar que la gratitud y el agradecimiento por parte de las personas de su pueblo Israel para Dios es para que no se olvidara de ninguno de los beneficios que Dios tenía, porque en este caso pues era un pueblo que estaba sufriendo una guerra, estaba sufriendo ataques, era una nación pues que al ser bendecida, pues los que estaban alrededor querían atacarlo, pero pues sabemos que aún con estas cosas que él batalló, aún con estas cosas que él estuvo ahí, sabemos que pues Dios fue tan fiel que lo libró, ¿no? Lo libró y permitió que su hijo no tuviera guerras, ¿no? No tuviera problemas en su reinado. ¿Por qué? Porque él fue fiel, él fue siempre un hombre agradecido, a pesar de que él vivía situaciones complicadas, a pesar de que al inicio de su reinado fue perseguido por Saúl, ¿no? Fue perseguido al borde de la muerte porque lo quería matar, o sea, no era nada más una persecución para encerrarlo, sino él lo quería matar porque sabía que lo iba a reemplazar, ¿no? Entonces, si nosotros leemos el Salmo 103 después del versículo 3, vemos que dice en su palabra, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y esto es un plan perfecto que desde aquí ya David nos está como spoileando de todo lo que en la Biblia
viene como un plan completo de beneficio. Entonces, continuando con las diapositivas, vemos que es necesario entender lo que estamos leyendo. Muchas veces nuestra humanidad no quiere aceptar algo que proviene de Dios, ya sea por, como lo veíamos en las diapositivas pasadas, por no sentirnos merecedores, por sentirnos esclavos e incluso por sentir que podemos crear un mejor plan de beneficios con solamente el visto bueno de Dios, de sugerirle cómo Dios nos va a bendecir cuando Dios conoce perfectamente nuestro corazón, nuestras intenciones y sobre todo nuestra vida. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos incluso sugerirle un plan de beneficios a Dios cuando nuestra vida no está siendo lo mejor ordenada posible. Y esto pues obviamente va a entrar en una discrepancia, en algo incorrecto, en algo que nosotros vamos a decir, pues no entra como en una cordura, no se une ni un punto con otro, y entonces, ¿cómo podemos nosotros crear un mejor plan de beneficios cuando Dios es un Dios perfecto, un Dios que si creó todo lo que vemos que existe, nosotros podemos saber que Él tiene un plan sumamente perfecto para nosotros? Si nosotros tenemos algo de eso, de sentirnos esclavos, de no sentirnos merecedores, aún tenemos la oportunidad de buscar estar a cuentas con Dios y pedirle que estemos alineados con Él. Pedirle perdón, ¿por qué? Porque si nosotros vemos que a lo mejor no somos suficientes, dice Dios que Él nos capacita, dice Dios que Él, al débil dice fuerte soy, el que es pobre dice rico soy. ¿Por qué? Porque no es una riqueza material, sino es una riqueza espiritual. Entonces, si no nos sentimos merecedores, entonces ¿de qué sirvió que Jesús muriera en la cruz del Calvario? Por eso es que nosotros tenemos que estar a cuentas con Dios. ¿Por qué? Porque no estamos teniendo esa fe, estamos pecando de incredulidad y eso es algo que Dios dice, pues si yo te estoy dando la libertad, si yo te estoy dando la oportunidad de que tú conozcas, ¿por qué no quieres creerlo? Y eso de verdad que muchas veces, en este caso, pues a mí también me ha retumbado como un testimonio. Pues como seres humanos siempre tenemos que estar buscando que esto muera en nuestras vidas, porque debemos de nosotros ejercitar al hombre espiritual y no a lo que estamos viendo alrededor. ¿De qué? De una humanidad que cree en sus propios medios, que despierta el campeón que hay en ti. Hay unas acciones de coaching que pues pueden estar haciendo que el campeón salga a flote, todas estas cosas que vemos que pues son totalmente equivocadas, pues nosotros podemos saber que esto debe de alinearse con Dios. ¿Por qué? Porque de lo contrario sí va a haber un impedimento y ese impedimento va a provocar que nuestras vidas no lleguen a conocer el plan de beneficios de Dios. Y esto pues va a traer como consecuencia una frustración, algo malo en nuestras vidas, que lo que Dios quiere pues es que no estemos frustrados, sino que al contrario, nosotros podamos creerlo y que podamos saber que tenemos que trabajar en ese plan de beneficios. ¿Por qué? Porque pues lo de menos es que Dios te lo otorgue, pero también nosotros tenemos que trabajar en nuestra fe para que ese plan de beneficios siga vigente y sobre todo este plan de beneficios se comparta a aquellas personas que tampoco conocen de Dios. Para acceder al plan de beneficios de Dios es necesaria la obediencia y una vida que practique la santidad. Nuestros ojos deben de estar abiertos, nuestros ojos espirituales deben de estar abiertos y nos debemos de dar cuenta que desde hace mucho tiempo, incluso antes de conocer de Cristo, Dios ya tenía un plan de beneficios para nosotros y también ya los hemos recibido. Esos beneficios ya los hemos recibido, el respaldo y el cuidado de Dios, y solamente necesitábamos conocerlos y provocar que sean más evidentes con una vida agradable. Sabemos que Dios es un Dios bueno, es un Dios misericordioso, también es un Dios justo, pero su bondad a veces rebasa más que la justicia. Obviamente, la justicia llega a un momento en el cual se ejecuta, pero Dios es un Dios más que bondadoso, es un Dios bueno, es un Dios fiel, que a pesar de que nosotros nos equivoquemos, Él guarda su palabra y si dijo que nos va a bendecir, Él no falla en su palabra y Dios nos bendice. Obviamente, si esa bendición nos hace daño a nuestra vida, pues la quita, ¿no? Sabiendo que
tenemos que estar listos para poder permanecer en una bendición de parte de Dios. Pero estos beneficios ya pueden ser evidentes en nuestra vida. Solamente necesitamos conocerlos y por medio de una vida agradable, lograr que sean más evidentes en nuestra vida. Y pues bueno, ya para ir casi terminando, debemos de conocer que el plan de beneficios tiene los siguientes rubros, y esto se les va a hacer muy familiar con lo que les leí en Salmos 103, desde el versículo 3 hasta el versículo 6. En, en Dios conocemos que también tenemos esa redención. Es el primer rubro en el cual podemos conocer el plan de beneficios. Uno de los beneficios es la redención por medio de su sangre en la cruz del Calvario. Debemos saber que con Él también tenemos un infinito pues, grado de sanidades. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que estemos enfermos. Si a lo mejor llegamos al Evangelio enfermos, si es su voluntad y si entra dentro de su soberanía, nosotros podemos tener sanidad. Y no sanidad solamente física, porque nos falta alguna extremidad, porque a lo mejor tengamos alguna enfermedad, sino también sanidad en el alma. Sanidad en el alma es uno de los trabajos más difíciles. ¿Por qué? Porque el alma guarda muchísimas cosas. Pero si Dios es un Dios fiel, es un Dios bueno, también accedemos a ese beneficio en el cual, como dice el versículo 3, es el que sana todas tus dolencias. Y también vemos que en la redención, en el versículo 3 de Salmo 103, dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Y si perdona todas nuestras iniquidades, ¿cómo vamos a saber que Dios nos está bendiciendo? ¿Por qué? Porque sabemos que en la cruz del Calvario encontramos esa redención. Por eso es que cantamos, preciosa sangre, gracias Señor por tu sangre, gracias por todo lo que haces por nosotros. ¿Por qué? Porque en la cruz podemos saber que tenemos redención y también tenemos sanidad. ¿Por qué? Porque Él es el que sana todas nuestras dolencias. También en Él encontramos la salvación, también la salvación que se pagó en la cruz del Calvario, pero también leyendo el Salmo 103, dice, Él es el que rescata del hoyo tu vida. ¿Y qué podemos nosotros entender que es que rescate del hoyo nuestra vida? Pues el hoyo es un abismo, es una profundidad, es una vida que conduce al infierno. El infierno, pues obviamente sabemos que sí es real, que va a existir en su debido tiempo y que nosotros no vamos a poder disfrutarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque ni siquiera se disfruta, ¿no? No se va a disfrutar en un tiempo futuro, cuando vengan todas las señales del apocalipsis y cuando ya se inaugure el infierno, cuando ya llegue el tiempo. En este caso tenemos salvación. Él es el que saca del hoyo nuestra vida, dándonos esa salvación incluso de nuestras propias decisiones. Él nos salva de malas decisiones, Él nos salva de malos caminos, Él nos salva de nuestros actos incorrectos que pueden llevar incluso a una consecuencia mortal. Dios nos salva de incluso las perversiones de la gente. Dios es un Dios de que aparte de que saca del hoyo nuestra vida por medio de su sangre, nos da un camino para no volver a caer. Ahora, pues nosotros podemos conocer que la historia de las ovejitas que vemos y que si ustedes han visto Reels o TikToks o en alguna parte de Facebook, en algunos videos cortos, pues el comportamiento de una oveja a veces es muy atrabancado. Y a mí se me recuerda mucho un video corto que yo estaba viendo de una oveja que se va directamente al despeñadero, se cae, llega el pastor a levantarla, empieza a brincar como loca, pero también vemos que es la parte de eh, pues, una mala decisión de parte de la ovejita la vuelve a llevar al despeñadero y se vuelve a caer. Entonces, así somos nosotros. No estamos lejos de ser una oveja. No por nada Dios nos comparó con una oveja. ¿Por qué? Porque sí somos dóciles cuando Dios nos toca, sí somos dóciles cuando Dios nos impacta, pero también debemos de saber que, pues cuando nosotros tenemos alguna situación complicada, pues somos como una oveja. ¿Por qué? Porque no tenemos ayuda, no tenemos
pues esa parte de que nuestra vida pueda salvarse por sí misma. Necesitamos pues siempre esa parte de salvación de parte de nuestro buen pastor que es Jesús y que como la oveja no busque volver a caerse. Para eso es que nosotros necesitamos escuchar la voz del buen pastor que es nuestro Dios y para eso necesitamos siempre conocer que ese es uno de los beneficios que tenemos por creerle. También tenemos misericordia y bendición. Y siguiendo leyendo con el plan de beneficios de Salmo 103, después de decir que rescata del hoyo tu vida, dice que Él es el que te corona de favores y misericordias. Favores y misericordias pues también son por malas decisiones que a lo mejor podamos tener y que Dios las componga a lo largo del camino, pues también puede ser una de sus beneficios por tener misericordia y bendición y que nos permite también ser bendecidos si nosotros no conocemos anteriormente, pues, la parte de los beneficios y de un caminar cristiano en santidad y pues, en obediencia, ¿no? También Dios nos da esa misericordia y bendición aun cuando no conozcamos y sabiendo que pues, hay algunas personas que están fuera del evangelio que dicen, ay, pues es que yo no tengo ni siquiera la necesidad de creer, ¿no? Porque yo siento que siempre me va bien, ¿no? Pues tú porque eres un fanático, ¿no? Y podemos incluso escuchar muchas veces esa parte, pero debemos de saber que lo que ellos están constatando o lo que ellos están viviendo es misericordia y bendición, por lo cual ese es uno de los beneficios que conoce Dios que nos puede otorgar. ¿Por qué? Porque no es algo que nosotros hayamos luchado por tener, sino es algo que en su bondad y en su misericordia podemos obtener de parte de Él. Otra de las cosas es satisfacción y bondad. Satisfacción, ¿por qué? Porque también en el versículo 5 dice, es el que sacia de bien tu boca. Si nosotros nos vamos directamente al original, que es el hebreo, vemos que es lo que dice, es que Él es el que te satisface. Eso es lo que dice él, pues la parte del original en el hebreo. ¿Por qué? Porque es lo que dice el que se los voy a leer específicamente. Dice, el que satisface o te llena de satisfacciones y cosas buenas de las que tú puedes dar testimonio. Eso es el original directamente traducido del hebreo. ¿Por qué? Porque conocemos que la Biblia ha llevado varias traducciones, llevada del hebreo al italiano, pues que en este caso es el griego, nosotros podemos ver que pues han sido diferentes traducciones y a lo mejor se ha descompuesto un poco la explicación de la palabra. Por eso es que si a lo mejor llegamos a tener alguna duda en la palabra, nosotros debemos de consultar el original para saber qué es lo que Dios nos está dando. Entonces, por eso es que les pongo que uno de los beneficios son la satisfacción y la bondad. ¿Por qué? Porque dice que es el que sacia de bien tu boca para que tú puedas hablar y testificar que Dios es bueno, Dios te va a dar esa satisfacción en tu vida para que tú lo puedas hablar. Por eso es que es un Dios bueno y nos llena de satisfacción no para nuestros propios placeres, no para nuestra propia, no para nuestro propio gusto, sino para que nosotros podamos decir que lo que Él decide que se otorgue en nuestras vidas va a ser algo absolutamente bueno. No va a ser algo que nos lastime, no va a ser algo que nos perjudique, sino al contrario, con esa bondad de Dios sabemos que si lo que Dios nos da es para que podamos ser de bendición, así como lo dijo Dios en esta palabra del 2025. Entonces, ya para ir terminando, porque me quedan menos de 5 minutos, y sí me gustaría orar al final por estos puntos. Al hablar de cada uno de ellos, tenemos que mostrar gratitud por hacer que cada uno de estos beneficios sean dados a nuestra vida por nuestro Señor Jesús en la cruz. Es necesario que siempre la gratitud, hoy en día que ya los conocemos, que tenemos redención, sanidad, salvación, misericordia, bendición y satisfacción con su bondad, debemos de estar en gratitud todo el tiempo. ¿Por qué? Porque a veces nos frustramos que no tenemos una cosa u otra cosa, como lo veíamos el viernes. A lo mejor podemos estar hartos de la bendición cuando tenemos agua, luz, una casa, tenemos
la oportunidad de seguir respirando, tenemos un trabajo, a lo mejor no estamos frustrados con el tráfico, como lo decía nuestro pastor el viernes, pero debemos de agradecer que estamos en el tráfico porque fuimos a trabajar. Debemos de agradecer a Dios porque todo lo que tenemos hoy en día es por su gracia y por su misericordia. Entonces, todos estos beneficios son dados a través de nuestra vida por medio de nuestro Señor Jesús en la cruz. Por eso es que nosotros cuando cantamos la de preciosa sangre, debemos de hacerlo con tanta gratitud y con tanta pasión, porque gracias a este sacrificio en la cruz podemos acceder a todos estos beneficios. Y si no los conocíamos antes, hoy debemos de agradecer con nuestro rostro casi en el suelo, porque todo lo que podemos tener es gracias a Él. Si yo les pudiera dar un testimonio, es prácticamente yo contarles, es que yo no tendría la vida si no fuera por Dios. ¿Por qué? Porque incluso malas decisiones que a lo mejor yo ejecuto en mi vida hubieran provocado que yo no tuviera la vida. En este caso, pues fueron diversas cosas que pues hubieran provocado mi muerte. Pero si yo estoy aquí dándoles clase a ustedes, es por gracia y misericordia de Dios. Es porque el plan de beneficios es mayor que nuestras propias acciones. Por eso es que si el día de hoy los conocemos, debemos de agradecer siempre por lo que tenemos y por lo que hacemos en Dios. Nuestra gratitud, además de que tiene que ser manifestada, siempre debe de ser acompañada de acciones que provoquen que esa gratitud pueda ser contagiada a nuestros hermanos en Cristo, pero también a personas que no conozcan de lo que nosotros conocemos. Hay gente que va a saber lo que Dios pues puede bendecirlos en diferentes rubros, pero la gente necesita saber que hay un plan mayor de beneficios para ellos. ¿Por qué? Porque solamente ellos pueden conformarse con ellos, con esos beneficios que ellos ven a simple vista, pero les faltaría conocer que uno de los beneficios más importantes es la redención de sus pecados por medio de su sangre, que tenemos salvación por medio de la vida de Jesús. Eso es lo que tenemos que compartir para que nuestra vida esté completa y el plan de beneficios pueda seguir siendo evidente en nuestras vidas. Entonces, hasta aquí me voy a quedar. La próxima semana ya terminamos la cuarta carpeta, así que ya damos por concluido las 4 carpetas del discipulado, pero después de esta siguiente clase de la próxima semana, vamos a iniciar nuevamente con la carpeta 1, sabiendo que Dios nos va a seguir hablando y que lo que tenemos en Dios es algo sumamente bueno. Él es fiel y Dios nos seguirá hablando y confirmando su palabra. Entonces, después de esto, voy a orar para que ustedes puedan desconectarse y podamos vernos primeramente Dios en un ratito más en restauración santa. Vamos a orar y vamos a hacer amén. Amado Dios, bendito Jesús, te damos gracias en esta mañana porque nos permitiste escuchar tu palabra, Señor, nos permitiste escuchar los beneficios que tú tienes como Padre, Señor. Gracias por la redención, gracias por la salvación, gracias por la sanidad, Señor. Gracias por todo lo que haces en nuestra vida, Señor. Gracias por esa salvación que nos has dado por tu sangre, Señor. Gracias por ser tan misericordioso y por bendecirnos, aun cuando no hemos hecho las cosas bien, Señor. Te pedimos que nos perdones, Señor, si nosotros nos hemos equivocado y aún así tú has sido bueno, Señor. Queremos nosotros siempre tener una vida que te agrade para que estos beneficios podamos hacerlos evidentes y que alcancemos tu favor, Señor. Lo escuchábamos antes que pues una cosa es la misericordia y la gracia y otra cosa es el favor tuyo, Señor. De hecho, había una serie anteriormente en la cual podemos saber cómo podíamos obtener tu favor y una de las formas y uno de los requisitos que necesitamos para obtener tu favor, que es independiente a la bendición y a la misericordia y gracia, es nuestra obediencia, una vida que provoque hacer lo bueno delante de ti y por favor, Señor, ayúdanos a siempre buscar en todo tiempo que tu santidad esté en nuestras vidas. Te doy gracias por cada uno de ellos, Señor, y te pido que los bendigas para que tú sigas confirmando tu palabra dicha el día de hoy en sus vidas. Te agradezco por todo y te agradecemos todos juntos en un mismo sentido. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Y me queda menos de un minuto, solamente me queda despedirme de ustedes